Buenas noches, Enrique Hernández, te agradezco mucho la invitación que me has hecho en este día para hablar sobre el desarrollo de Tenosique. Mira, Enrique, yo siempre agradezco mucho también la presencia de un tenosiquense distinguido, como es nuestro amigo Francisco de Anda, Pancho de Anda, un gran conocedor de lo que es la historia de Tenosique y una gente que se ha estado preocupando siempre por conservar un acervo histórico de nuestro municipio que hoy quiere poner a disposición del pueblo de Tenosique, sobre todo de los jóvenes que son quienes deben heredar esa historia importante de cómo surgió nuestro Tenosique, quiénes fueron los pioneros que nos dieron lo que hoy estamos viviendo en nuestro pueblo. Este pueblo necesitamos también acostumbrarnos a reconocer a los personajes que dieron origen a este pueblo, como son gente que vino a hacer comercio a Tenosique y que surgieron precisamente de la etapa en que en Tenosique empezó su auge económico, con la época de las chiclerías, con la época maderera, incluso con la época lagartera, después con la llegada del ferrocarril, el puente de Boca del Cerro, la construcción del puente que fue un detonante muy importante para la economía. Hay que hacer hincapié que el ferrocarril, las vías del ferrocarril antes se construían prácticamente a mano. Hoy vemos la construcción de un ferrocarril como es el Tren Maya, que se está construyendo prácticamente con pura maquinaria, claro, con una mano importante de obra, pero que no es como se hizo el ferrocarril del sureste. También quiero hacer mención que después de la época del auge ferrocarrilero vino el establecimiento del ingenio azucarero, el ingenio de Hermenegildo Galeana, que por años fue un sostén muy importante de nuestra economía. Posteriormente a eso vino lo que es el puerto fronterizo del Ceibo, que desafortunadamente no llegó a detonar como debió haber sido, pero que ahí está y que esperemos que pronto, ya con la entrada en operación del Tren Maya, sea un importante puerto de exportación, no solo de mercancías, sino de personas que nos visiten y que vayan a la península y que visiten también el estado de Chiapas. Pancho, muchas gracias por tu presencia. Te agradezco mucho como tenosiquense, te considero una gente muy distinguida y me halaga mucho que estés en este momento con nosotros. Muchas gracias, Julián, y para mí es un placer, es un honor, y también agradecerle a Enrique Hernández la invitación que nos ha hecho para venir a dialogar y tratar de aportar a los que nos escuchan, a los que nos ven, pues con nuestros pocos y escasos conocimientos, pero que en algo estoy seguro abundarán y apoyarán la labor que muchos están haciendo en este momento. Ahorita hay una gran preocupación de las universidades, de todo el aparato educativo, de preservar, conservar la trayectoria histórica de los pueblos, y Tenosique no se escapa a ello, ¿no? Así es. Nosotros, tanto tú como yo, muchos otros tenosiquenses están haciendo un esfuerzo fotográfico, de recuperación de algunos objetos, con la finalidad quizás que lo podamos ver nosotros, de construir un museo, una casa que preserve estos documentos. Yo, por circunstancias de la vida, he sido recipiendario y conservo alrededor de 2,000 y pico de fotografías sobre la historia de Tenosique, sobre la historia de la selva lacandona. Tuvimos el privilegio de conocer gentes como don José María Silva, como don Pedro Vega, así es, con don José Fernández Astré, que era nuestro maestro en la secundaria, y muchos otros que con sus conocimientos nos contaron, nos aportaron elementos que nos permitieron darnos cuenta de cómo se desarrolló este pueblo, este Tenosique, que, como bien decía un maestro, el profesor Leonel Centella, nació para ser grande y va a ser grande. Pues yo lo que pretendo, Pacho, y creo que compartes conmigo esta idea, es que platiquemos un tanto también de nuestras vivencias, que
pues al paso de los años, yo ya estoy en la década de los 70 de mi vida, y creo que tú también por ahí andas. Entonces, pues hemos vivido muchas cosas. Tu familia estuvo muy relacionada con lo que es el ferrocarril del sureste. Mi familia de alguna manera también. Mi abuelo llega aquí a Tenosique precisamente cuando está en la construcción de la vía del ferrocarril. Correcto. Y entonces aquí él se mete al comercio y hace una tienda, un comercio muy importante, llegó a ser para Tenosique, ¿verdad? A mí me gustaría que eso lo pudiéramos platicar, ¿verdad? Porque pues las nuevas generaciones muchas veces desconocen cómo surgió Tenosique. No se hizo fácil. Sí. Yo me imagino, Pancho, el Tenosique de los años 40, de principio de los años 40, todas las carencias que se tenían, ¿verdad? Y sin embargo la gente aquí se dedicó a trabajar y a hacer fortuna, pero sobre todo a invertirla en Tenosique. Sí, hubo, evidentemente hay una época, hay un parteaguas, hay una marca muy importante en el desarrollo de Tenosique, que es la época de Cárdenas y la época de cuando Tomás Garrido Canaval es gobernador. En la época de Cárdenas hay que recordar que Cárdenas le pone fin a eso que se llamó el periodo de los maximatos, de todo lo que vino posterior a la revolución, una revolución que al final no se consolida como tal, pero que permite la llegada del general Cárdenas al poder como presidente de la República, y el general Cárdenas, con una gran visión, pues funda el Politécnico Nacional, ¿verdad? Hace lo que el reparto de la tierra, el reparto agrario, y con una gran visión prevé que es importante, como él recorre todo el país, toda la nación, de cabo a rabo, o sea, como dicen, desde la península de Baja California hasta Yucatán, él se da cuenta de las carencias fundamentalmente del sureste, de la no conectividad, no integración del sureste al centro del país. Yucatán era un mundo aparte porque Yucatán ve al Golfo, ve al Caribe y tiene muchísimas relaciones con el comercio exterior a partir del Enequem, y tiene una lógica la economía muy diferente a la que tuvo el sureste. El sureste siempre estuvo marginado porque las condiciones geográficas no permitían una conexión con el resto del país, ya que la sabana tabasqueña, los cuerpos de agua, impedían la existencia de carreteras correctas. Inclusive hoy seguimos padeciendo este tema de las grandes avenidas, fundamentalmente del uso. Y el aislamiento se prolongó por muchísimos años, ¿verdad? Claro. Yo recuerdo que en cierta etapa de mi juventud todavía no había carretera a Villahermosa. Así es. Ya un poco más adelante se hizo la carretera engravada. Así que había que pasar una serie de pangas. 18 puentes y una panga a Emiliano Zapata. Y entonces, sí, pero de ahí hasta Villahermosa ya todavía faltaba era otro sacrificio terrible. Y entonces, ese aislamiento, pues nos mantuvo a nosotros, como tú lo acabas de mencionar, en una profunda marginación, y nos hizo prácticamente una sociedad rural. Así es. Y por eso, como tú mencionas, la llegada de Garrido Canaval a Tabasco es muy importante, porque trae consigo su idea de la educación, de una educación laica, ¿sí? Y trae consigo un desarrollo tomando en consideración nuestra fortaleza más importante, que es el campo. Así es. ¿Sí? Y entonces introduce la ganadería, y de ahí empieza el auge ganadero en Tabasco, y empieza a desarrollarse en las pequeñas ciudades como la nuestra, sin dejar de ser una ciudad rural. Yo considero, Pancho, que Tenosique se vuelve una pequeña ciudad urbana con la llegada del ferrocarril del sureste. Es correcto. Te decía que el general Cárdenas es el que destina los recursos y hace el proyecto para los estudios de prospección
para la construcción del ferrocarril del sureste, lo que se llamó el ferrocarril del sureste, que iba de Coatzacoalcos a Mérida. Y en esta fase del ferrocarril del sureste le toca pasar por Tenosique, y se escoge Tenosique porque el ingeniero que diseña, que prevé dónde va a pasar el puente, dónde se va a construir el puente que va a vencer el Usumacinta, el río Usumacinta con sus grandes avenidas, es el punto que hoy conocemos como Boca del Cerro. Entonces ahí, porque se encajonan todas las aguas que vienen del sistema hídrico que conforma el río Usumacinta, que son una docena de ríos que surgen desde Guatemala, sí, como el Lacantún, el Lacanjá, el Sendales, la Pasión, el Pichoy, en fin, el río San Pedro, todos estos ríos que son tributarios del Usumacinta y se encajonan precisamente en ese punto. Ahí es donde se determina que se debe construir el puente. Y también considerando que el macizo montañoso le daba las condiciones físicas. Se construye porque ahí se encajona el agua. Sí. Y porque ahí, de alguna forma, al construir el puente, por mucho que subieran el volumen de agua, el río Usumacinta es el río más caudaloso del país y el más navegable. Y en la época de las grandes avenidas, cuando ha alcanzado hasta los 5 millones de metros cúbicos por segundo, y vierte al mar, alimenta al mar con materiales de aluvión, repuede el río Usumacinta, el ecosistema del sistema hídrico, regula las aguas del Golfo y alimenta además con todo el material de aluvión que lleva y la materia orgánica que arrastra desde la selva guatemalteca, y le genera una riqueza al Golfo de México inigualable. A los pantanos de Centla, que se vuelve en un... La formación de los pantanos de Centla, ¿no? Los pantanos de Centla son unas grandes marismas, sí, son unas entradas de agua que se retroalimentan ambas, tanto las entradas de agua del mar como con las grandes avenidas del Usumacinta. Y ahí hay un ecosistema muy preciado, ¿verdad? Porque son aguas que también regulan la propia condición de la temperatura ambiente que se genera en lo que es la planicie tabasqueña. Por eso el sistema del trópico húmedo, del sistema de los humedales que tenemos nosotros, son de una belleza incalculable para el entorno ecológico. Cuando se construye el puente, cuando se sabe que se va a construir el puente y se determina que es ahí donde ese lugar que es San Carlos y que hoy se conoce como Boca del Cerro, muchos de los ganaderos y de los que en ese momento tenían haciendas ganaderas, haciendas rurales, y que muchas otras compañías que se dedicaron a la madera, hicieron sus instalaciones en Tenosique, porque sabían que venía el tren ya desde Campeche para acá. Y si tú agarras el plano, ves que hay una caída total, casi en línea recta, de Campeche hacia Tenosique. Y en Tenosique hay una vuelta de 90 grados que va bordeando toda la cordillera de la que tenemos en todo Palenque, toda la Sierra Madre Occidental, que va a permitir que el ferrocarril transite hasta Coatzacoalcos, haciendo todo un circuito por la planicie tabasqueña. Por eso el tren no pasa por Villahermosa, pasa por Teapa, ¿verdad? Y pasa por Macuspana y todos los sitios. Bordeando la sierra. Pegado a la sierra, pasa por Palenque, y va llevando ese curso. Como cuando viene desde Mérida, desde Campeche, te digo, viene en línea recta, hay una caída, y se generan muchos pueblos, surgen al calor del ferrocarril, muchísimas comunidades que aún perduran, que a diferencia de los sistemas ferroviarios de otros países del mundo y fundamentalmente en Estados Unidos, se tendían líneas férreas que al calor de la minería o de la explotación de los yacimientos mineros, tanto como de oro o de plata, a los 3-4 años, cuando se agotaban las minas, se levantaban las rieles. Estas rieles se quedaron
persistieron, alimentaron a muchos pueblos como Escárcega, Candelaria, El Triunfo, El Barí, Mactún, todo lo que es la serie de comunidades hasta Campeche, ¿no? Copelchenes, El Chacán, Machcanú, etcétera, ¿no? Que le dieron vida al pueblo, le siguen dando vida al pueblo, hasta que viene un desfase, ¿verdad? Derivado de situaciones de carácter político fundamentalmente, que es en el momento en que los ferrocarriles dejan de operar porque se venden las concesiones ferroviarias al extranjero en la época de Zedillo, de Ernesto Zedillo, y nuestro ferrocarril, y digo el nuestro, porque en realidad lo sentíamos como nuestro, ¿cómo no? Y lo sentíamos como nuestro porque, al menos yo en lo fundamental, crecí, me desarrollé por el trabajo de mi padre al calor de los ferrocarriles. Creo que todos. Y todo, la mayoría. Te voy a platicar, mi padre fue por muchos años contratista del Correos. Ajá. Y entonces nosotros, acompañándolo a él, íbamos a la estación del ferrocarril a traer la correspondencia del pueblo. Correcto. Donde llegaban las cartas, donde llegaban las mercancías que transportaban. Había un carro especial de correos. Y además te voy a decir una cosa más, también mandaban dinero a través de eso. Claro, ¿sí? claro. Entonces, los giros postales, famosos aquellos giros exactamente. postales. ¿Sí? El ferrocarril era la fuerza, el motor del pueblo. Si queríamos comer pescado fresco de Campeche, se subía a las 10 de la noche el pescado en Campeche y amanecía a las 6 de la mañana en Tenosique. Y muchos estudiamos en Mérida porque era muy fácil agarrar el tren en la noche aquí, amanecer en Mérida y hacer comercio con Yucatán. Y retomando un poco lo que tú decías en cuanto a lo que significó para Tenosique como población urbana, con dinero de ferrocarril se hizo el bulevar de la calle 26. Claro, claro. Pero hay un dato más todavía, la salida a Tenosique era por la calle 10 la estación vieja, claro, de Pueblo Nuevo, y ahora es de San Román por ahí. Entonces el panteón, el patio número 1 del panteón da a esa calle, a la calle 10. Con la construcción de la estación nueva, se hace lo que es ahora la calle 20, que pasa por la prepa, por el Seguro La 15 Social, letras. Sí, toda esa. Y entonces la puerta del panteón la principal se pasa sobre los últimos patios ahora son los patios, la entrada del panteón cambió totalmente, ¿sí? Que alguna vez estuvo también la subestación eléctrica. Y Tenosique pues se acababa precisamente en la Glorieta. Así es. Ahí se acababa, porque lo demás era una pequeña parte de la residencia de los ingenieros del ferrocarril. Así es. Y de algunos empleados del inclusive ahí estaba el aeropuerto, el pequeño aeropuerto que teníamos nosotros, la pista, que eran terrenos de... Oye, Pancho, pero ¿qué te parece si empezamos por el principio? La chiclería. ¿Cómo impacta la chiclería? Mucho del negocio que se hizo, te digo, del auge del dinero, del dinero corriente que tenía Tenosique, era proveniente no solo del chicle, también de la madera, del palo de tinte, ¿verdad? Que eran industrias extractivas de la selva. Por eso muchas compañías como la Romano, la Guatemala, el Agua Azul, la Casa Vela, prosperaron y se hicieron famosas a nivel mundial, porque eran las que mandaban de Tabasco, de Tenosique, las maderas preciosas a países como Inglaterra o Alemania, ¿no? Adornan los castillos de las Europas. Muchas de las puertas y maderas y mesas de esos castillos eran maderas preciosas que se extraían de Chiapas y de Tabasco. Pero hay una cosa más, el chicle se extraía en la zona de la selva chiapaneca y la petenera, principalmente. En aquel entonces no existía realmente una frontera física, era una frontera imaginaria, ¿no? Entonces, a mí me cuentan, por ejemplo, que mi abuelo Amalio Suárez Ocampo, de profesión chiclero, tenía sus chiclerías en el Petén. Claro. Y entonces todo el chicle lo traían aquí a Tenosique para darle tratamiento de cocimiento, hacer los quintales. Pero hay una cosa más, Pancho, que eso nos sirvió para nuestro desarrollo económico. Aquí se pagaba. Así es. Se pagaban y se pagaban a los trabajadores. ¿Sí? Había fronteras
Lo que no existían prácticamente eran límites. Los límites se pusieron posteriormente con las mojoneras, esas que vemos a 500 metros, ¿no? Sí. Y la raya, lo que llamamos la raya de Guatemala, ¿verdad? Para poder establecer ya una diferencia entre países, ¿no? Pero esa diferencia prácticamente sigue inexistente, porque si tú vas a Bonampak, a Yaxchilán, a Piedras Negras, etcétera, no sabes, o sea, los pájaros no entienden ¿no? Y los humanos tampoco muchas veces, ¿no? Se casan entre una comunidad que está de un lado de Guatemala con otra parte que está en México, las culturas son muy similares por no ser iguales, ¿verdad? O sea, las lenguas que se hablan, el maya chontal o el maya quichel, todas las lenguas o los dialectos derivados del maya original, que se hablan en esos pueblos, se funden, se acrisolan y forman una sola mancomunidad. O sea, hay un tratado de libre comercio express, ¿no? Por llamarle de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Yo te quiero decir, por ejemplo, que yo he estado investigando acerca del origen de la marimba en Tenosique, y los primeros marimberos que hubieron aquí fueron unos señores de apellido Burgos. Ajá. Que eran peteneros. Sí. Trajeron la marimba aquí y de aquí se desarrollaron marimbas, orquestas que eran el deleite de... Porque por supuesto, los hermanos Bolón. Los hermanos Bolón. Sí, de Don Yo tengo una anécdota, por ejemplo, yo fui muy buen bailarín, pero yo me inicié en el baile como a los 6, 7 años. ¿Te acuerdas que antes en el parque los domingos hacían bailes de la marimba? Culturales. Sí, bailes culturales. Y entonces íbamos a bailar ahí. Sí. Íbamos a bailar y la marimba era como un instrumento nuestro. Es nuestro. Sí. Lo sigue siendo. Hay que rescatar esas tradiciones. En Chiapas, en Tuxtla, es famoso bailar danzón los sábados y los domingos. El Parque de la Marimba. El Parque de la Marimba es un ejemplo. En Zapata, a mí me dio mucho gusto. En Zapata, como en Tenosique, hasta hace unos años, y debe de existir todavía, hay cursos para aprender a tocar marimba. En Zapata hay marimberos, o sea, los sábados en la tarde se ponen 6, 7 marimbas y están los niños tocando la marimba. La dirección de la de CUR, es la de la Cultura y Recreación del Ayuntamiento, tiene un taller de marimba. ¿Sí? Y sí, tiene un taller incluso de guitarra también, y de varios talleres que hay ahí, pero de marimba. Y yo he tenido una inquietud, Pancho, dentro del rescate que creo que debemos hacer, y que quisiera yo invitar a nuestros paisanos para que nos uniéramos a estas causas de rescatar la historia de Tenosique, rescatar a nuestros marimberos. ¿Te acuerdas de aquel gringo que fue a Cuba y rescató a los viejos músicos? Músicos, sí, cómo no. Los social club. Sí, cómo no. Algo así me gustaría a mí que hiciéramos. Por ejemplo, tenemos a Alfonso Bolón, que era un excelente marimbista, heredero de todo el talento de don Querubín Bolón y de toda la familia Bolón. Y a mí me gustaría, por ejemplo, que rescatáramos a Alfonso Bolón, que rescatáramos los marimberos de Estapilla, de Cabecera, marimberos que están ahí, que ya son gente grande, y que pudiéramos de vez en cuando tener un concierto en el parque para que reviviéramos eso. Yo estoy seguro que esa iniciativa la van a tomar con muchísimo agrado muchísimas gentes. Afortunadamente en Chiapas hay un patronato que promueve la construcción de las marimbas. La familia